Buenas tardes, buenos días para todos los que nos están viendo y escuchando en el país donde nos estén recibiendo. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Fabio Páez, y él nos va a contar quién es, él nos va a contar por qué estamos reunidos hoy para conversar. Eh, Así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a comenzar entonces. ¿Cómo estás, Fabio? Hola Analía, buenas tardes para vos y para todos los que estén conectados, vean la nota posteriormente, ¿no? Contanos, Fabio, ¿quién sos? Bueno, mi nombre es Fabio Páez, yo soy el papá de Chiara Páez, la adolescente asesinada en Rufino, Santa Fe, Argentina, el 10 de mayo del 2015, por el cual se originó el primer Ni Una Menos, y a nivel nacional y también internacional, ¿no? Porque ese 3 de junio, cuando un poco salieron con la bandera de Chiara, yo digo que fue el nombre de un montón de chicas que habían sufrido un femicidio, ¿no? Digo que fue la gota que rebalsó el vaso. Entonces, realmente fue una fecha como muy triste. También fue una fecha muy importante para el mundo, ¿no? Porque creo que hay un antes y un después de ese primer Ni Una Menos el 3 de junio del 2015. Exacto. Entonces, para ponerlos un poco en asunto a quienes no conocen bien la historia, este fue un hecho muy trágico en nuestro país, en Argentina, en el año 2015, donde esta jovencita de solo 14 años fue asesinada por quien era en ese momento su novio, Sí, y de una manera muy brutal. eh, y esto desencadenó un hartazgo, como diríamos, en la sociedad argentina, en especial de una periodista que decidió tuitear una frase diciendo que, que estábamos cansadas y que algo teníamos que hacer, ¿no? Y creo que se empezó a tomar un poco más de conciencia a nivel nacional de lo que estaba pasando, ¿no? En nuestro país, de que no sí, podíamos sí. permitir que sigan sucediendo estas cosas y creo que lo más impactante de todo fue la edad de Kiara, ¿no? El, La edad de Chiara, Analia, y cómo se dieron los hechos, ¿no? sí, Porque creo que fue lo que más nos llevó, o sea, nos entristeció y nos llevó al estupor de toda la gente, aparte de la familia, por supuesto, ¿no? A Chiara la mataron entre el novio y la familia, o sea, de eso no hay sí, duda, fue en la casa de la familia, la enterraron en el patio de la casa. Al otro día comieron un asado a 10 metros donde estaba el cuerpo enterrado, lo cual con declaraciones de los vecinos, nunca ellos comían asado en el patio, o sea, todo tratando de tapar, o sea, con una, yo digo que superó la ficción, ¿no? Porque sí. creo que por ahí hasta no sé, no he llegado a ver a ninguna película de terror, ni siquiera no sé, de que alguien Sí, mate, el o morbo, sea, ¿no? El accionar, creo que fue lo que a todos nos impactó. Yo recuerdo perfectamente, yo vivía en Argentina en aquella época y participé de la primera marcha de Ni Una Menos, y realmente estuvimos muy al pendiente de lo que estaba pasando, ¿no? De los medios, los que nos mostraban los medios, exacto. rogándole a los cielos que apareciera con vida. Lamentablemente no fue así, y después descubrir lo que habían hecho, ¿no? Uno pensaba en qué tipo de sociedad nos estamos encontrando. En aquel momento, estamos hablando, ya estamos 2021, qué clase de personas, ¿no? ¿Qué clase de personas realmente son? Qué peligrosos para la sociedad, ¿no? Porque si fíjate con el hecho de Kiara, de no querer reconocer el futuro bebé que venía en camino, porque creo que desencadenó eso, la furia, la locura de esta gente. Entonces, ¿qué clase o sea, qué otras cosas esta gente podría llegar a hacer, ¿no? Creo que eso fue lo que nos hizo reaccionar, como, ¿qué está pasando? Que un vecino tuyo o uno que está al frente tenga semejante demencia para hacerle algo así a una niña y querer Sí, ocultarlo encima, ¿no? Eh, sí, sí. Y Realmente es tratando de hacer pruebas de todas maneras, ¿no? O sea, con el cuerpo enterrado, creo que
si hubiera pasado, no sé, una semana sin encontrarla, creo que no se encuentra más, porque yo creo que con la hazaña y con la... Porque acá hicieron inteligencia para matarla, o sea, fue muy premeditado esto, o sea, esto no fue algo de un momento de furia que terminó en esto, o sea, eh, Chiara no quería ir esa noche a la casa y vamos y acompañame, y fue toda una serie de imposiciones para que ella llegara hasta la casa, ¿no? Entonces yo creo que fue premeditado, fue algo donde aparte de eso se escondieron un montón de pruebas, desaparecieron teléfonos de la casa, de la familia, que nunca se encontraron. Claro. Entonces realmente creo que fue lo que medio, digo yo, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Y tuvo una magnitud este caso que eh, yo en ese momento, o sea, recibía eh, llamado de Estados Unidos ya en ese momento, en ese 2015, de México, de Bélgica, de Turquía, me llamaba la atención que recibiera escrito por Messenger de Turquía, de España, de Italia, de distintos lugares del mundo. Por eso digo que realmente creo que fue un antes y un después, ¿no? O sea, yo creo que eh, es algo que, por eso te decía hace un rato que es algo que yo son sentimientos encontrados que tengo, ¿no? Porque llega esta fecha y se me encuentra, o sea, se me viene toda la tristeza de haber perdido una hija, que es lo que yo siempre digo, no se me va la tristeza hasta el último segundo de mi vida, y a su vez sentir orgullo por tantas cosas que por ahí se empezaron a hacer, o sea, cosas que no nos darían las horas para contar la cantidad de cosas que cambiaron, a pesar que faltan muchísimas. Falta mucha perspectiva de género de parte de nuestra justicia en Argentina y parte del mundo también, porque también estoy viendo con chicas que tengo contacto en México, que también suceden cosas muy parecidas. Sí. Yo creo que está faltando muchísimo, pero creo que hubo un grito de parte de la sociedad en sí, principalmente, por supuesto, de las mujeres, con todo el apoyo de nosotros, de los hombres, digamos, yo siempre digo, de las buenas personas con las malas personas, porque esto, digo, no es una lucha de hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres, ¿no? No, no, esta es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entre lo moral y Exactamente. lo amoral. Eh, Exactamente. y lamentablemente sí, se está dando mucho en muchos países, pero como vos decís, si bien este movimiento que ha sido gracias al legado que nos dejó Chiara, ¿no? Eh, ha hecho que internacionalmente en el mundo se corriera, se desparramara de tal manera que en todos lados hay ni una menos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con Ni Una Menos en Chile, en México, en Ecuador, están en España, están en todos lados, Exactamente. y todas con la causa, ¿no? De poder defender a la mujer y estar en contra de la violencia que se genera con nuestro género, ¿no? Más que con el del hombre, sí, también hay para defender a los hombres. Pero también, precisamente ayer hablábamos con Verónica, y decíamos que de alguna manera también en Argentina se había desvirtuado un poco la lucha contra la violencia para dedicarse a otros temas, ¿no? Que tal vez no todos estemos de acuerdo en la sociedad. Y que tal vez el legado de Chiara estaba quedando como al final, ¿no? Y no como principio. Y yo le decía a ella que tal vez en Argentina habría que reforzar eso, ¿no? La memoria, para recordar que este movimiento surgió a través de ella, porque en los otros países recuerdan a Chiara, recuerdan que Ni Una Menos comenzó a través de esto. Sí. Y siempre que yo hablo con alguna de ellas, hablamos de esto, ¿no? Recordamos y me dicen sí, porque esto sucedió a través de Chiara Páez, ¿no? Y ella es como un emblema de víctima hacia las mujeres que en el mundo están padeciendo esto. Y Exactamente. Bueno, sí, muchas veces a mí me pasa, o sea, yo después de lo que pasó, o sea, después del asesinato de Chiara, donde,
parte de la familia que esa noche estaba en la casa, estaba presente, o sea, está en las declaraciones, está en todo, que quedan libres. Bueno, yo con mis dos hijos menores me voy a ir a Mendoza para evitar tener contacto con, o sea, no cometer una locura, esa es la realidad. Porque yo siempre digo, en mi vida peleé, no, nunca peleé, pero creo que si me encontrara con uno de ellos en la calle, no sé qué haría porque me corre sangre por las venas, ¿no? Como cualquier ser humano. Entonces, para no crear más dolor en la familia, no crear dolor a mis hijos, decidimos venirnos a vivir a Mendoza, a la provincia de Mendoza, en Argentina. Y te empezás a encontrar con muchas, dentro del municipio, dentro de los distintos lugares, con muchas mujeres que te dicen, uy, Kiara es un ícono para nosotros, Kiara es, pero nunca lo escuchás, lamentablemente, de lo que vos decís, de esos grupos que tratan de comandar el ni una menos, porque yo digo, el sentido del ni una menos es muy importante, pero lo están usando muy mal en ciertos lugares, ¿no? Donde yo siempre digo, en Argentina hubo bueno, se hizo la ley del el aborto libre y punible. O sea, yo no estoy a favor, pero yo, de mi parte, en nombre de Kiara, yo voy a tratar de ayudar a cualquier chica. Yo no voy a estar preguntando si vos sos pañuelo blanco, celeste, rosa, rojo, o si sos de un partido político o de otro, o a dónde perteneces. Entonces eso como que se desvirtuó mucho. Entonces vos, y te lo digo de corazón y con dolor, hay lugares que vos decís ni una menos y te dicen, no, dejate de hinchar con estas cosas porque lo único que hacen es política, lo único que hacen es esto. Claro, Y no es han así. desvirtuado la real trabajo, el real trabajo o lo que se iba realmente a trabajar con esto, ¿no? Tenés razón. Es muy triste que hayan separado en colores. Cuando uno dice ni una menos, es una frase muy fuerte. O sea, estamos hablando ni una vida menos. O sea, no estamos hablando que algo material, estamos hablando de una vida menos. Entonces, cuando cruzan todas estas cosas, realmente causa mucho dolor. Y yo es una lucha que Analía, te digo la verdad, la tengo día a día, día a día. O sea, nunca vas a ver una bandera de Kiara con Fabio Páez, el papá de Kiara, en una marcha política. Me he ido de marchas envolviendo mi banner con la foto de Kiara y me he vuelto a mi casa. Porque la lucha es lo que te decía, poner un granito de arena para ayudar a cada mujer que lo necesite, a lograr, no sé, yo digo, hoy, no sé, lo que yo hago, charlas o comentarios, Zoom, salvo, no sé, salvo una vida, mirá lo que te digo, una vida, y yo soy el hombre, me trae una paz a mi conciencia y me trae una tranquilidad de que la tengo aquí ahora acá al lado mío. Exacto, y es un poco lograr los objetivos de todo este tipo de movimientos, ¿no? Yo lo que veo es, lo veía desde viviendo en Argentina y ahora lo veo mucho más cuando estoy fuera del país, es esto de no respetarnos, no respetar las ideas de los otros y de no involucrar lo político. Personalmente siempre trabajé en todo lo que tiene que ver con la asistencia social, o sea, siempre apoyando trabajo social, con diferentes iglesias, religiones, y, y siempre me encontré con esto, como vos decís, ¿no? Con gente que te dice, no, a mí no me vengan con estas cosas, no, y demás, pero uno no, siempre alejado de lo político, ¿no? Siempre alejado de lo que es la masa política, porque uno, lamentablemente, que los conoce un poco y los ha visto, si realmente quisieran ayudar, ya lo estarían haciendo, ya estarían cambiando las leyes, ya estarían realmente poniendo tras las rejas a quien corresponde, y no investigando a las víctimas o a la familia de la víctima, no victimizando otra vez y volviendo a asesinar y a matar una y otra vez a la víctima, lo harían sin que necesitar de la ayuda de ningún movimiento y de ningún grupo. Pero lamentablemente los políticos se meten en estos grupos para poder sacar votos o hacerse cara visible, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que permitir.
Y lamentablemente por eso hay Exacto. diferencias y se forma la famosa brecha que hay hoy en Ni Una Menos. Al menos en Argentina se nota mucho más, en los demás países no se nota tanto, no se han dividido tanto. De hecho, ellas siguen siendo Ni Una Menos, llevando el legado de Ni Una Menos, sin separarse y no involucrando tantos temas, sino más bien siempre contra la violencia a la mujer, que ese es el verdadero objetivo del movimiento, ¿no? Principal, fue el primero. Yo creo que o Sí. sea, lo que voy a decir de las leyes también es una... hay muchas leyes que, o sea, que no están tan mal las leyes, o sea, No, no hay tantas leyes por cambiar. Lo que hay que cambiar es la mentalidad y el criterio de los que juzgan. sí. Porque yo te digo, vos lees una ley de una manera y vos decís, este asesino tiene que tener perpetua. Lo lee un juez, te cambió la coma en una palabra y Claro. le bajan a 10 años y sale. Ujú. Entonces, depende del criterio, digo yo, de un juez o sea, con criterio, perdón, repetir, y con un juez que, como digo yo, lamentablemente, bueno, una mala palabra. Porque es así. A ver, Nos hemos en Argentina con jueces con todas las pruebas en las declaraciones, en el legajo, con todo, y dejan libre a un asesino o a un violador para que vuelvan a violar, ¿no? Para que vuelvan a violar o vuelvan a matar, como sucedió muchísimas veces y sigue sucediendo. y sigue Entonces, yo creo sucediendo. que hay mucho en la perspectiva de género en digamos, en la justicia, en todo lo que son el legislativo, digamos, en los políticos nuestros funcionarios, y también en la gente, porque lamentablemente yo me he encontrado con mujeres más machistas que los hombres. Sí, eso realmente es lamentable, te digo. Sucede mucho, te digo, se ve mucho en nuestro país. Lo que pasa que estamos como educados o educadas con como se le dice el patriarcado, ¿viste? Pero ¿qué de otra forma lo puedes llamar? Con muchas ideas machistas y somos las mujeres muchas veces, bueno, alguien me decía, un abogado, no, Analía, no son el problema, pero sí hay una carga muy fuerte entre las mujeres de no educar a los propios hijos, ¿no? Fuera de ese machismo, de hacer la Exactamente. diferencia entre la mujer y el hombre siempre. Pero venimos Sí, criadas, ¿viste? Yo soy del año 72, así que imagínate que vengo de otra generación donde se nos enseñó otras cosas y porque también políticamente se vivía, eh, o sea, a los años se dio la dictadura militar en Argentina y viví parte del proceso militar como niña, y entonces había como, viste, muchos derechos y muchas cosas que por ahí las mujeres teníamos, estaban totalmente vetados y imposibles de cumplir. Entonces creo que para erradicar todo eso se necesita, como vos decís, una apertura, un cambio de apertura mental, o sea, un poco de criterio, porque si las leyes, y en realidad tenés razón también, las leyes, en Argentina tenemos muy buenas leyes, y algunas son muy claras, pero no se llevan a sí, cabo, como vos decís, porque cae en manos de un juez, un fiscal, que decide, según su propio criterio, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque en definitiva, en los últimos casos que ha habido, o que yo puedo estar leyendo o viendo desde internet, se está favoreciendo mucho al delincuente. O sea, se le está dando beneficios que porque estudió, que porque se portó bien. ¿Y cómo querés que se porte ahí adentro? O sea, ¿y bueno, cómo pasó lo va a estudiar si ahora tiene tiempo para hacer eso? O sea, a ver, esa no debería ser un premio para ellos. Debería ser, mira, bueno, listo. hay dos ejemplos muy recientes, hará cosa de 15, 20 días en Entre Ríos, acá en provincia de Entre Ríos, en Argentina, un fiscal que deja libre un violador porque dice que la violó con preservativo. No, qué O horror, sea, qué horror. es un horror.
No, no, Un sí, juez, sí. Que un un juez fiscal, hacía eso. no sé si en este caso hace 2 años atrás, una cosa así en Mar del Plata, 5 hombres en manada violaron a una chica y el fiscal los dejó libres porque dice que fue un desahogo sexual. Sí, Eh, sí, sí, yo hice un ¿Viste? reclamo en las redes por eso, porque dije un desahogo sexual. O sea, ¿Viste? O sea, sí, yo creo que tenemos que llegar al momento de que también esas personas que nos juzgan también sean castigados, sí, porque sí. no es justo que esas personas que están dejando hoy delincuentes, violadores, asesinos sueltos, Ujú. sigan estando juzgando, Ah, sigan dejando claro, ahí es asesinos. donde yo te decía que de repente algunas leyes tendrían que cambiar o agregar Sí, algo, ¿no? O aparecer nuevas leyes, donde se sí, pueda tener exacto. en cuenta que todo aquel que ha decidido, que tiene el poder para decidir o firmar que un violador o un asesino salga a la calle y está confirmándote a vos que sale a la calle porque está perfecto y que porque se puede adaptar otra vez a la sociedad, y vuelve a cometer un delito, sea juzgado quien haya firmado desde el psicólogo hasta el que le abrió la puerta de la cárcel, porque Exact- ellos son todos responsables de lo que ha pasado, todos, son Exactamente. absolutamente No, responsables. No solo ese delincuente asesino, sino también ellos, porque ellos también es como darle el arma, como darle el cuchillo, como darle todas exactamente, las herramientas para que salgan y hagan desastre. ¿Sí? Y yo, exactamente. hay una cosa que me quedé muy, discúlpame, eh, muy choqueada con el caso de Fernando Báez también, donde los culpables son, los primeros culpables son los del lugar, los del el boliche, o como le diga la gente, antro, eh, que sacaron a semejantes violentos a la calle porque ellos sabían que iba a haber una pelea afuera. Eso lo Sí, sabían. Entonces, la culpa la tienen ellos también. Todos aquellos que es- dejaron afuera a esa criatura expuesta a estos violentos. son cómplices de la misma manera, Cómplices, exactamente. todos. El que El juez, filmó, el que miró, el que se rió, el que pasó por al lado, eso es complicidad. Es eso es complicidad. cómplice. Bueno, yo siempre digo del juez que juzgó a los mayores en la causa de Chiara, yo digo, para mí es tan asesino como los que la ¿Sí? asesinaron, porque no hay manera de dejar eso así, Claro. no suelto, porque si tuvieron la frialdad, porque yo digo, a mí no puedo llegar a entender cómo una persona te puede enterrar, te puede tapar, tirar una palada de tierra encima, o sea, son Y no ser cómplice, y no tener la cosas misma que línea como persona de bien no las no, una llego a persona de entender. bien, ahí tenés, ahí está la clave, una persona de bien, perdón, de bien y una persona moral, que tiene moral, porque la moral no es solo por lo sexual, la moral tiene que ver, ay, se nos cortó, ¿no? Sí, ahí vino de vuelta, ahí se Bueno, recuperó. espera que voy a sacar ahí está, ya lo saqué, al, al WhatsApp de la computadora por si me llega a entrar algo. No te hagas problema que lo editamos ahora. Estábamos diciendo, lo que es moral no tiene que ver solo con lo sexual, tiene que ver con la conducta y la integridad del ser humano. Y esta gente no tiene eso. Exactamente. No existe en ellos la No tiene, parte de la moral con no. la integridad. O sea, eso no, esta gente no lo Yo, aprendió, no le enseñaron, no lo tiene, ¿viste? Tiene más lo otro que lo que podés hacer como ciudadano de bien, que cumple leyes o que paga sus impuestos, o, ¿entendés? Esta gente no lo tiene. yo digo que también de parte de los jueces, como que yo digo, si ellos realmente investigaran y vieran el daño porque yo digo, cuando sucede un femicidio es una bomba que ponen en una familia. Nosotros, a pesar de que yo con la mamá de Kiara estaba separado hacía 15 años, o sea, no, perdón, 12 años, nosotros éramos siempre muy unidos, siempre fuimos muy unidos.
en la crianza de los chicos, ¿no? Con nuestras hermanas, con nuestros tíos, con nuestros padres. O sea, siempre fuimos muy unidos. Hijos son de distintas madres, pero son hermanos de la misma manera. Nosotros nos desmembró todo. Nosotros en cada cumpleaños estábamos todos. Hoy no estamos más. Kiara, por ejemplo, Kiara cumplió los años el 7 de mayo. El 10 la mataron. Y el 11 de mayo cumplo los años yo, mi hermana melliza y mi otra hija, la hermana de Kiara. Nosotros mayo era un año de festivo, claro, era un mes festivo, era un mes donde ya unos días antes empezábamos que íbamos a comer, dónde nos íbamos a juntar, qué íbamos a festejo íbamos a hacer. Era un Y hoy mes pasó a familiar, ser ¿no? Un mes el mes. familiar. Mm. Exactamente, y pasó a ser un mes, el mes más triste de nuestras vidas. Entonces, el dolor que tenemos toda la familia, porque no es solamente la madre y el padre, que es lo que muchas veces agarramos un micrófono. A mi mamá, a la abuela de Kiara, al año se murió de tristeza. Y eso no está en ningún legajo, no está en ninguna sentencia. ¿Me entendés? Entonces, no es solamente un femicidio, un asesinato de Kiara y su bebé. O sea, me mató mi mamá y a toda la familia, te aseguro que algo nos mató en vida. Sí. Y eso no está en ningún lado. Eso no está en ningún lado. Claro, y eso Entonces, y eso sabe que es un delito también. Y se debería pagar por eso sí, también. Vos sabés que yo pensaba, exactamente. sí, yo pensaba hace muchos años y con respecto a este tipo de cosas, pero también pensaba cuando te rompen el corazón o algo así, una vez se me ocurrió pensar que también se podía juzgar a alguien por engañarte, ¿no? Por prometerte amor eterno y después dejarte tirado en un costado. Y yo decía, esas personas deberían también pagar, porque es un delito hacerle eso a alguien. Imagínate, porque cuando vos te abandonan con niños o demás, quedás, viste, la familia también destruida y la madre se tiene que hacer cargo de todo, y es un camino muy largo. Y con este tipo de casos, con los asesinatos, pareciera que nadie está pensando en cómo queda la familia, ¿no? En cómo quedan esos padres, esos hermanos, esos tíos, esos abuelos, ¿no? No, Sí, hay mucho en más. ningún lado. Han enterrado más que a Kiara. Han enterrado, esta gente ha asesinado, como vos decís, más que a Kiara. Y deberían pagar por eso también, ¿no? Había amigas de Kiara, una amiga en común que había pasado un año y medio, un año y 8 meses y todavía estaba yendo a la psicóloga porque no lo podía superar. Claro. Y Sí, entonces la gente que rodea una chica asesinada o un chico asesinado sí. eh, queda destruida. O sea, los padres de Fernando, como los padres de Kiara, como los padres de cualquier chica o chico asesinado, están muertos, tenés una parte muerta en vida en tu corazón. Y eso Claro. no figura, lo que yo digo, en ningún En lado. ningún Y, expediente. ese tendría, Y debería estar en y los eso tendría que expedientes. ser un acabamiento muy importante en los expedientes, porque realmente, por eso digo que dependemos del criterio de un juez. Ujú. Por eso hay mucho que cambiar, ¿no? Todavía hay mucho para trabajar y para poder hacer entender que acá es mucho más que la pérdida del ser querido, que es lamentable y que sabemos que no va a regresar, pero también hay que pensar en los que quedan, ¿no? También eh, pensar en toda la violencia que se generó con ustedes también, ¿no? El no, el tener que estar pasando Exactamente. por el juzgado mil y miles de veces y ver que quieren trabar las causas y que le quieren dar beneficios, eso es violencia judicial, esa es Eso, violencia, ¿no? Y también debe tener una claro. medida con eso. Exacto, exactamente, porque nosotros lo vivimos. Hace un año atrás nos encontramos con que el asesino de Kiara había festejado un cumpleaños, tenía celular, o sea, y hasta hay fotos que para nosotros está fuera de la cárcel. O sea, y estamos hablando de 5 años. O sea, realmente, o sea, y ahí en ese caso no tiene la culpa la justicia porque digamos, las cárceles dependen de los gobiernos provinciales.
O sea que las autorizaciones de los presidios, de las cárceles, están, cualquier autorización que haya es de parte de los gobiernos provinciales. Pero hay tanta corrupción de nuestros funcionarios carcelarios, lo que depende de cada lugar, porque eso es corrupción, porque un celular a la cárcel no entra gratis, o sea, todas esas cosas no es nada gratis. Entonces hay alguien en el medio, alguien corrupto, alguien indigno, que está dándole beneficio a asesinos, ¿no? Claro, la verdad que sí que es lamentable. Yo eh, hace poco miraba también, me estaba informando algunas cosas y veía el caso de Nair Galarza, que tiene novio actualmente, otro delincuente como ella, y que tienen visitas y hay fotos de ambos juntos, todos bien vestidos, o sea, como si fueran en cualquier otro lugar, y vos decís, no es una cárcel eso, donde eh, eh, sacándose fotos, besándose, abrazándose, y yo pienso, ¿no? Digo, ¿y dónde está la condena de esta chica? O sea, ¿dónde está el arrepentimiento de esta chica? ¿Qué le podemos creer? O sea, ¿qué le vamos a creer? El llanto de alguna vez que dijo, no, yo no fui, fue sin querer, me golpeaba, no sé. Es una burla para la sociedad, una burla para los padres del chico que asesinó, una burla para la misma, para la misma víctima, una burla para todos nosotros, siento yo, ¿no? ¿Por qué lo permiten? ¿Viste? Cuando vos decís, ¿cómo puede ser que permitan las cárceles y también le den entidad a los medios? Los medios tienen mucho que ver, dan mucha entidad, le meten un micrófono a un asesino. ¿Qué va a decir un asesino? ¿Qué te va a decir? ¿Te va a decir, no, no lo hice? O, no sé, un momento. ¿Para qué quiero yo saber? Yo, persona de bien, que me considero persona de bien, no quiero escuchar la voz de un asesino. O sea, no quiero escuchar sus excusas, no quiero saber, porque sus hechos ya me lo dicen todo. Entonces, ya, ¿entendés? O sea, el hecho ya me lo demostró. Entonces, ¿para qué quiero yo saber qué piensa, cómo la está pasando, si la pasó mal, si ahora está triste, si está arrepentido? No me interesa. O sea, a mí, y debería ser para la sociedad en general, no interesarnos ver ese tipo de cosas. Y les ponen un micrófono, ¿no? Igual, pienso exactamente igual. Pero ya te digo, o sea, mientras tengamos funcionarios corruptos, que te vuelvo a repetir, todo eso que estás viendo por una red social, todo eso tiene un precio. O sea, y alguien lo cobra. Entonces yo creo que los funcionarios más altos tendrían, como decías hoy, ellos son cómplices de todas esas cosas. Entonces, los tendrás que echar. Hay complicidad de esto y nosotros como ciudadanos lo tenemos que hacer visualizar, bueno, que se vea. A mí me pasó que yo quería saber acá en Mendoza asesinaron a una chica que ahora le dieron perpetua al asesino, una chica de 16 años, una piba, que bueno, la engañaron por Facebook, la invitaron a una fiesta, la invitaba una mujer también, y eran la mujer y la pareja que la citaron a una casa y la chica no quiso tener relación y la terminaron matando. Y bueno, hay un vecino que empieza a escuchar gritos y llama al 911. Entonces le da la dirección y la que atiende le da la dirección, callejón tal, le da todo porque está la grabación que se hizo pública. Entonces ella dice, no, ya fueron ahí no pasa nada, pero si yo vivo enfrente, es tal y tal y tal dirección, señora, por favor, y la funcionaria 911 le corta la llamada y esa chica terminó muerta. O sea, yo quisiera saber si esa mujer está presa también, tendría que estar presa. Debería estar detenida también, sí. En este caso una mujer puede ser mujer, hombre, lo que sea, la funcionaria, ¿no? ¿Quién sabe si esa chica no se podría haber salvado si la policía llegaba a tiempo cuando el vecino denuncia los gritos que sentía? Una chica de 16 años se perdió una vida, quizás por cortar un llamado. Entonces, es lo que vos decís, esto es una cadena donde realmente el que es culpable tiene que pagar y el que es cómplice
de la misma manera tiene que ir preso. Si no, exacto. esto no se termina. Es la diferencia que hay, bueno, en este país está esa diferencia, ¿no? Acá las leyes son muy duras, en la mayoría, pero en la mayoría de los casos, son muy duras, son estrictas y se cumplen a rajatabla, cadena perpetua, o sea, no salís hasta que te morís, o sea, eso es cadena perpetua acá, no es 35 años, 25, 20 porque el señor tenía 16 años. No, acá es cadena perpetua, y hay cadenas, 3 cadenas, 4 cadenas perpetuas, imagínate, no sale ni siquiera, o sea, es imposible que salga, Bueno, y sin pedido de salida antes, ni de nada, o sea, es cadena perpetua. bueno, en También, ese bueno, momento sí, se decime. comunicó conmigo una chica ahí de Estados Unidos y me decía eso. Dice, Sí. por mucho menos de lo que vos estás, dice, contando, acá en Estados Unidos están todos presos, dice, tienen todos Están perpetuos. todos detenidos, ¿eh? Últimos Y 10, con 15 condenas altísimas, ¿eh? años. No, y aparte de eso, la complicidad acá se paga. Acá la complicidad se Exacto. paga. Acá vos no podés. Ha habido casos, mirá, y son tristes porque chicos adolescentes que van a un shopping y por hacerse los piolas, viste, uno salió corriendo, agarró un par de zapatillas y salió corriendo. Y los amigos estaban con él y salieron corriendo también. Todos detenidos. El que tuvo más años detenido le dieron casi 20 años por robarse las zapatillas, al que robó las Exacto. zapatillas. Y a los que corrieron cómplices que ni sabían lo que el amigo iba a hacer, porque el mismo amigo lo dijo, no es que ellos no sabían que yo iba a hacer eso, yo lo hice de broma, 16 años estamos hablando, Sí. les dieron igual 8, 7 años, dependiendo. ¿Qué hicieron? Como son menores de edad, acá cumplen condena en el lugar que les corresponde como adolescentes hasta cumplir los 18 años. Cuando cumplen los 18, directamente el día que cumplieron los 18, pasan a la cárcel de adultos y cumplen Exacto. la condena que les queda en la cárcel de adultos. Pero vos fijate, Exacto. una broma. Entonces, lo piensan 3, 4, 5, 6, 7 veces antes de hacer una broma. ¿Entendés? Porque Exacto. dicen, caigo yo con este que se le ocurrió hacer eso y uno a los hijos les enseña un poco eso, ¿no? Tengan cuidado, no se pongan a hacerse los chistosos, mirá que todo acá está todo controlado, mucha cámara en todos lados, una cosa que, viste, tirás un papelito y tenés el policía atrás, y vos decís, ay, acabo de tirar un papelito, y multas Bueno, altas, ¿eh? acá totalmente al revés, ¿no? O sea, Claro, acá cómplices, porque bueno, como arrancó la charla, ¿no? O sea, Chiara fue un caso que estremeció no solamente a la Argentina, sino parte del mundo, y la mitad o la gran parte de los mayores que estaban en esa casa están libres. están libres, Y claro. con todas las reconstrucciones, con 3 reconstrucciones del hecho, donde se demostró que el menor no lo pudo hacer solo. Y un juez lo dejó libre. Entonces, te da mucha tristeza, mucha Sí, impotencia. Pero sí, bueno, yo digo en el nombre de Chiara, porque digo, yo siempre digo que el que habla acá no es Fabio Páez, sino el papá de Chiara Páez. uh-huh. Siempre va a seguir poniendo su granito de arena para ayudar a cada mujer, a cada persona que lo necesite y lograr de que, no sé, de a poquito puede hacer que tengamos la menos violencia posible, que los femicidios de a poco, ojalá sean cero, ¿no? Sería un Sí. sueño, pero si no son cero, que por ahí vayamos bajando la cantidad, ¿no? Uh-huh. Aunque, O encontremos aunque de alguna manera la solución para apoyar y ayudar, que por eso estamos haciendo lo que hacemos. Sé también, Fabio, que vos tenés una página, que fue por donde te contacté, te encontré, sí, que se llama, acá yo tengo mi ayuda en memoria en un proyector, donde dice Proyecto Vida, vivir sin violencia, ¿no? Contanos un poco exacto. qué es lo que ustedes hacen. No, no, en sí, yo acá desde el municipio de General Alvear Mendoza, en Argentina, eh, armé un proyecto desde la Asesoría de la Mujer, un poco tratando de visibilizar toda la violencia que hay, todos los femicidios, y a su vez, bueno, un poco la pandemia nos paró todo, ¿no?
tenía un proyecto con la Dirección General de Escuelas de la provincia, donde íbamos a dar, eran más de 60 charlas en todos los colegios secundarios en todo el año 2020. Perdón, entraba una Sí, se llamada. nos fue el audio, no te preocupes. Hablándole a nuestros adolescentes de la violencia del noviazgo, el tratar de abrirles la mente a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, ¿no? Que lo primero que tiene que imponerse es el respeto, ¿no? Eso principalmente. Y después seguimos dando charlas por Zoom, desde la asesoría de la mujer, tratamos de ir a visitar a mujeres que sufren violencia de género, tratamos de siempre, o sea, te vuelvo a repetir, poniendo un granito de arena en el nombre de Kiara, tratando de ayudar, ¿no? Desde el dolor, eh, tratando de bajar esta locura, ¿no? Sí, es bueno esto de poder transformar, viste, lo que el dolor en algo positivo para poder ayudar a otros. Y está bueno porque así como vos tenés tu página y todos tenemos, muchos de nosotros tenemos nuestra página, es como estamos tratando de ayudarnos mutuamente y hacer un enlace en el mundo para poder trabajar juntos. Exacto. Ayer le comentaba a Verónica, y como le comento a muchas, a la mamá de Ángeles Rawson, con la que pude hablar hace poquito, estuve con Gustavo Melman también, También. conversando. Tenemos ideas, ¿no? Con algunas personas de acá de Estados Unidos para trabajar internacionalmente con una ley que pueda apoyar a la no violencia a la mujer y que pueda entrar en todos los países, ¿no? Para conseguir esto, como te estoy diciendo, estas nuevas leyes donde pueda ser más cubierto el hecho de que pase el asesinato o que las causas que se puedan manejar más rápido, que no se espere tantos años. ¿Por qué en este país o en otros países se puede juzgar de manera más... no, vos habla Perdón, sí. tranquilo. No, todo bien. Eh, Estamos buscando esa idea, ¿no? De poder tener un equipo de forenses, un equipo de abogados, o poder sustentar eso en los otros países para que las personas, cuando pase un hecho de esto, puedan tomarse de eso y empezar a poder hacer las cosas mucho más rápidas. Sabemos de muchísimos casos, y creo que el de Kiara pasó lo mismo, ¿no? Forenses decadentes, peritos que no sirvieron, abogados que están en lo indefendible, y eso es algo de lo que estamos tratando de trabajar, ¿no? Para poder organizar algo que ayude a los países, que ayude a todos, a aquel que lo necesite, diga, ah, bueno, existe tal asociación donde si yo me comunico, inmediatamente van a asesorarme o ayudarme o apoyarme Sí, sí, en varias exactamente. áreas, ¿no? Esa es la idea Bueno, un poco de este trabajo que estamos haciendo. bueno, eso sería muy importante porque la unión y el respeto yo creo que es lo que un poco nos va a sacar adelante todo esto, ¿no? Vos lo decías hoy, yo creo que se tiene que empezar a imponer más la palabra respeto, ¿no? El respeto mutuo, en general, de toda la sociedad, ¿no? De tanto de la mujer como el hombre, que se imponga el respeto ante todo y se respete el pensamiento de cada uno, pero que la lucha sea esta, ¿no? Que la lucha sea basta de violencia, que la lucha sea basta de femicidio. Exacto. Y que sea la única lucha que un poco la consigna, ¿no? Lo que uno tiene en mente. Exacto, que no se desvirtúe, no se desvirtúe lo que todos queremos y pretendemos, que es la no violencia contra la mujer, tampoco con los niños y los hombres, ni tampoco por los Exacto. animales, ¿no? No queremos la violencia en Exacto. ningún tipo de aspecto. Y Exacto. lamentablemente con los años las violencias han crecido y se han desarrollado de diferentes formas. No solo hoy es el golpe, no solo hoy es la palabra, también la violencia la vemos en las redes, la Exacto. estamos viendo en muchos tipos en los colegios, con el bullying que ha crecido terriblemente, con la desvalorización que se le está dando a los adultos también.
la poca importancia que se le da a los mayores. La violencia ha crecido y ha tomado una dimensión porque se le ha permitido que avance, se le ha permitido con esto, cuando no nos respetan con las leyes, cuando no denunciamos y callamos, ahí también la violencia sigue creciendo, oculta, pero aparece. En algún momento sale a la luz. Por eso es Sí, importante también la denuncia, es importante este tipo de páginas y de grupos y personas como vos que han atravesado el dolor, que son padres héroes, como dicen muchas personas. Yo conozco mucha gente, eh, hay una mamá en España que tuvo que padecer la muerte de su hijo y ella misma se autodomina una héroe por sobrevivir a la muerte de su hijo, que ella dice es casi imposible sobrevivir de esa forma, pero lo tiene que hacer, y se considera un héroe por su hijo, ¿no? El mayor héroe ha sido su hijo, que enfrentó eso y que le dejó legado a ella para poder continuar, y ella está en la lucha y en la lucha para que la asesina de su hijo no salga en libertad, y para que no vuelva a suceder, ¿no? Al menos que haya los menores casos, que podamos ser conscientes de que si sabemos de la violencia que está sufriendo alguien, lo podamos ayudar, denunciar, o que las personas se comuniquen, como se comunicó esa jovencita con vos, para decir, mira, a mí me está pasando esto, pero gracias a que yo te escuché, entendí que estaba en una situación de violencia, sí. ¿no? Muchos casos así, hasta muchos casos, qué sé yo, por eso digo que es una mezcla de cosas que como padre me pasan por la Ujú, cabeza que son tremendas, ¿no? De llamarme una mamá embarazada, decirme que había hablado con su marido y le iban a poner Kiara a su hija por Kiara. Y en el país hoy hay, o sea, que yo sé porque me lo escribieron dos ujú, casos de dos criaturas que se llaman Kiara por ella, por ujú, lo que fue ella, porque bueno, Kiara era muy solidaria, era una chica muy activa en colaborar, en estar siempre al frente, en distintas ujú, cosas, a pesar de su corta edad. sí. Entonces, esas cosas son las que te dan fuerza a seguir, como esa mamá, a seguir luchando para que, una, por la memoria de nuestros hijos y para tratar de que ellos descansen en paz, otra por nuestra tranquilidad y otra por ponerse, te vuelvo a repetir, ese granito de arena para que esto no suceda más, ¿no? Exacto. Bueno, Fabio, quiero agradecerte muchísimo esta oportunidad que nos diste. Estoy muy agradecida y sé que va a servir, sos de gran utilidad para todos los que nos van a escuchar y nos van a ver en los diferentes países, que nos están escuchando y viendo. Eh, Queremos dejarte como valientes mujeres, nuestro enorme cariño a vos y a tu familia, decirte que nosotros tenemos presente a Kiara Páez como nuestra representante ni una menos en este país y en los países que estamos. Queremos que sepas que eh, lo mismo que ayer le decía a Verónica, en vos y en ella está Kiara, la representan, y ustedes nos pueden mostrar un poco a nosotros lo que hoy sería Kiara como mujer. Bueno, el agradecido soy yo. Desde ya, como te dije recién, Fabio Páez, el papá de Kiara Páez, siempre va a tener un lugar, va a tener un teléfono, va a tener una red, va a tener un mensaje para ayudar a cualquier chica que lo necesite de la manera que sea. Entonces, mi corazón, como digo yo, roto y todo, No te hagas problema. nos cortan una llamada. Mi corazón roto y todo está abierto para el que lo necesite y el que quiera charlar, encantado de la vida. Así será, Fabio, entonces te vamos a ir dejando. Contanos entonces dónde te pueden contactar. Bueno, no, en las redes sociales, en el Facebook, como Fabio Páez, en Instagram o en la página de Chiara Vida. Ahí están los teléfonos, está el correo electrónico, ahí están todos los datos donde encantado lo que pueda contestar o ayudar, vuelvo a repetir, estoy a disposición de quien lo necesite. Buenísimo. Entonces nosotros igual vamos a dejar todos tus datos en esta nota,
para que se puedan comunicar con Fabio Páez, el papá de Chiara Páez, quien ha dejado su legado para que todas nosotras podamos salir adelante y le digamos no a la violencia a la mujer. Así que muchísimas gracias, Exactamente. entonces te dejamos con un fuerte abrazo y les decimos hasta la próxima. Un Gracias, abrazo grande para todos. Gracias. igualmente. Gracias.